Bienvenido al devocional Alza tus ojos de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Soy el pastor Jaime Rojas. El día de hoy quiero que juntos comencemos este devocional leyendo lo que nos dice la palabra en Jonás capítulo 1, versículo 3, donde la palabra de Dios dice: Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. El devocional de hoy se titula El llamado de Dios. Quisiera comenzar realizando una pregunta. ¿Cómo podemos saber si nuestro Dios nos está hablando? No sé si sea una pregunta que ya te has hecho, que te hiciste en el pasado o te vayas a hacer en el futuro. Pero esta pregunta es importante porque la vida del creyente debe vivirse en obediencia al Señor y no nos será posible discernir lo que Dios nos está diciendo si no estamos seguros de que Él es el que nos está hablando. De modo que necesitamos alguna forma o estrategia para evaluar si la palabra que recibimos, el llamado que estamos sintiendo, es realmente de parte de Dios, si es realmente su palabra o si no lo es. Nuestra capacidad para convencernos de que hemos escuchado la palabra de Dios no tiene límites. Sin embargo, no es ninguna garantía de que esto haya acontecido. Pensemos en algunos ejemplos de la palabra. Cuando Saúl perseguía a David y hacía ya tiempo que el Espíritu de Dios se había apartado de él, vinieron a decirle dónde se escondía el fugitivo pastor de Belén. Y el rey exclamó: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Nosotros sabemos, sin embargo, que esto no sucedió por la mano de Dios, ni tampoco estaban en lo cierto los hombres de David cuando lo animaron a matar a Saúl, diciendo: Jehová ha entregado en tus manos a tu enemigo. Si bien es cierto, el Señor tenía todo bajo control, Él no era el que estaba poniendo ni en David ni en Saúl el deseo de atacarse uno al otro. La verdad es que si nosotros deseamos algo con suficiente ánimo y pasión, podemos fácilmente convencernos de que Dios mismo está detrás de nuestros proyectos y de que es Él quien nos habla con respecto a ellos, cuando pudiera ser que no sea así. Una de las características que vemos en las Escrituras es que la palabra, el llamado de Dios, siempre incomodaba a aquel que lo recibía. Hasta le podía parecer escandaloso o ridículo. Pensemos en algunos otros hombres y mujeres. Piensa en Moisés, argumentando con Dios frente a una zarza ardiendo y que no se consumía. Piensa en Sara, que se reía de la propuesta de ser madre y embarazarse en su vejez. Piensa en el profeta Jeremías, confundido por el llamado de Dios. Piensa ahora en Jonás, que huyó de la presencia de Dios, creyendo que lo iba a poder lograr. Piensa en Zacarías frente al anuncio de un hijo, o en el joven rico que se fue triste porque tenía mucho amor por el dinero. O piensa en aquellos que dejaron de seguir a Cristo porque sus palabras eran muy duras e incluso dijeron: dura es esta palabra. La lista de hombres y mujeres que fueron incomodados por el llamado de Dios y por la palabra de Dios es interminable, pero en todos hay una constante. Cuando Dios habló a estas personas, esas personas se sintieron incómodas, se sintieron indignas, desafiadas, escandalizadas, pero nunca entusiasmadas. Y pareciera algo extraño. El llamado de Dios debería entusiasmarnos, pero cuando escuchamos realmente el llamado, el plan o el propósito de Dios, muchas veces nos sentimos incómodos, incapaces, indignos y sobre todo desafiados. Y la razón por la cual nos sentimos así es sencilla. Estamos en el proceso de ser transformados y su palabra siempre va
a chocar con esos aspectos que no son de agrado para nuestro Dios y que están presentes en nuestra vida. Al escuchar lo que Dios nos dice, la carne inmediatamente se levantará para protestar. Es importante que nosotros sepamos discernir y sepamos escuchar la voz de Dios. Si de manera personal las únicas palabras que tú escuchas cuando hablas con el Padre son palabras que te hacen sentir bien o que te conceden lo que tú quieres, quiero decirte que puedes estar seguro de que no es el Señor el que te está hablando. Porque cuando Dios habla, lo más probable es que a ti se te ocurran muchas razones para convencerte de que no es la voz de Dios. Pero vemos en la palabra cómo estos hombres y mujeres fueron incomodados por la palabra y se dejaron transformar por nuestro Dios y llegaron a ser hombres y mujeres que el Señor usó de una gran manera para bendecir a su pueblo. Así que no te sientas mal si estás siendo incomodado por la palabra. Al estudiarla, al meditar en ella, si eres incomodado es porque Dios te está llamando a hacer algo. Y si Dios te llama, la mejor respuesta que tú y yo podemos dar es: Señor, heme aquí. Pongámonos este día en manos de Dios y dejemos que Él nos ayude, nos confirme el llamado que está haciendo, pero sobre todo que también produzca en nosotros esa transformación para ser instrumentos útiles que Él use para el bien de su reino. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias porque el día de hoy podemos recibir tu palabra a través de este devocional. Meditar, Señor, en los pasajes de tu escritura y encontrar, Señor, algunas cualidades y verdades que son importantes que las conozcamos para nuestra vida. Gracias, Señor, porque vemos una realidad que tú sigues llamándonos. Y gracias, Padre, porque eso es una enorme bendición. Que tú, Señor, el Creador, el Dios perfecto, único y verdadero, nos llames a nosotros. Es una gran, gran bendición. Gracias también, Señor, porque muchas veces tu llamado nos lleva a dejar actitudes, hábitos, costumbres, y todo es para nuestro bien. Señor, ayúdanos a poder realmente escuchar tu voz, a discernir, Padre, cuando tú eres el que nos habla, y sobre todo ayúdanos a obedecer tu voz. Ayúdanos, Padre, a tener humildad, y si somos incomodados por tu llamado, por tu palabra, que nosotros podamos dejarnos transformar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos mañana en nuestro tiempo devocional.